Durante este mes de enero y ahora también de febrero, estamos compartiendo un mensaje, una serie de mensajes bajo el tema de huellas y particularmente con la intención de nosotros pensar al menos en tres enfoques con el concepto de las huellas. Número uno, lo que es el alcance, lo que es el discipulado y lo que es la integración. Pero sabiendo particularmente que las huellas, cuando nosotros pensamos en las huellas, una de las cosas que nosotros podemos pensar entre dos cosas, una tiene que ver con esas huellas dactilares o algunos le llaman las huellas digitales, ¿verdad? Que es esa marca que todos tenemos que nos distingue a nosotros en relación a los demás. Todos nosotros tenemos huellas que son únicas. Nadie tiene la huella que usted tiene. Ni su propia sangre, ni su hermana, ni su hermano, ni su hijo, ni su padre tiene la huella que usted tiene. Esa huella que usted tiene en sus dedos son suyas. Y ese detalle particular nos identifica a nosotros. A su vez, nosotros hemos entendido que las huellas también tienen que ver con los lugares que transitamos, con los espacios que nosotros atravesamos. De manera que cuando usted camina por un fanguero o aquellos que han pisado terreno lleno de nieve, las pisadas que usted da o en la playa, pues se constituyen en huellas. Esas no necesariamente nos indican directamente quién es, pero nos habla la ruta que se ha atravesado en ese sentido. Yo creo que nosotros pensemos, antes de entrar en el texto, en tres preguntas que constantemente hemos intentado hacer durante este tiempo. La primera pregunta es, ¿qué nos identifica en este momento? ¿Cuáles son las cosas que nos identifican en nuestra realidad inmediata en el día de hoy? Así que posiblemente, hace 10 años atrás, usted era una persona que trabajaba y tal vez hoy está jubilada. O posiblemente en aquel momento usted no tenía canas y ahora tiene canas. O en aquel momento, como yo tenía más pelo y ahora tengo mucho menos, mucho menos, mucho menos. Queda algo ahí y tratamos de estirarlo hasta lo más que pueda, ¿verdad? Pero mira, llega hasta ahí. Hay cosas que nos identifican, pero probablemente hay aspectos que nos identifican que tienen que ver con aspectos emocionales un poco más profundos. Quizás en algún momento yo era una persona que tenía un matrimonio estable y tal vez hoy me encuentro en un colapso, una ruptura de mi relación de pareja. Posiblemente en algún momento yo me sentía que era una persona habilidosa o que tenía las destrezas para hacer muchas cosas, pero probablemente en el día de hoy estoy atravesando por algún espacio de enfermedad que me tiene afectado y que no puedo hacer las mismas cosas que hacían en aquel momento. Los procesos que nos identifican son dinámicos, no son los mismos todo el tiempo. Como usted se identifique hoy, no quiere decir que se va a identificar en el día de mañana. Y eso evidentemente no solamente tiene que ver con las huellas nuestras, sino posiblemente con las huellas que nos han dejado a nosotros. Así que la primera pregunta es ¿qué nos identifica hoy? Pero la segunda pregunta que yo quisiera que nos hagamos es ¿qué estamos experimentando en el día de hoy? ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué está sucediendo al interior de mi corazón, al interior de mi mundo emocional? ¿Qué está sucediendo al interior de mi familia? ¿Qué Dios está trabajando en mi vida? Porque a veces no nos hacemos esa pregunta. No pensamos qué Dios quiere hacer entre nosotros. No pensamos que Dios está trabajando al interior de nuestra vida. Es más, probablemente nosotros jugamos el jueguito de qué Dios está haciendo en el otro, pero a veces no tenemos la valentía, la madurez de pensar que Dios está trabajando conmigo. ¿Qué estoy aprendiendo en este momento? ¿Qué es distinto? Porque no se trata de que lo que yo aprendo sencillamente es los pasos que voy alcanzando del éxito, como algunas veces pensamos, pero que Dios está trabajando en nuestro corazón. Y pudiera ser que tal vez hayamos cerrado esa puerta para no permitir que Dios intente trabajar al interior de nuestro corazón, porque por las razones que sean, estamos reacios a lo que Dios quiere compartir en nuestra vida. La tercera pregunta es, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿En qué nos estamos enfocando en este momento de lo que Dios está haciendo en nuestra vida?
Aquí en el libro de Romanos, el capítulo 5, no podemos pensar en el capítulo 5 si nosotros no sabemos qué ocurre en los primeros 4 capítulos del libro de Romanos. El libro de Romanos, para muchos estudiosos de la Escritura, se considera tal vez como el tratado teológico más extraordinario de Pablo. En Arroyo y Habichuela es donde el texto habla en detalle de lo que Pablo sugiere y entiende que es la obra de Cristo en el corazón del ser humano. En el capítulo 3, en el versículo 23, Pablo ha dicho que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo ha dicho ahí, al principio de este texto, todos y todas somos pecadores y pecadoras. Y por lo tanto, de alguna manera se ha roto algo de aquello que nos une a Dios. No hay justo ni a un solo uno. Y en el capítulo 5, Pablo ha comenzado diciendo, nosotros somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Vaya a ser Romanos capítulo 5, versículo 1. Somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a explicar esto de una manera sencilla que la podamos entender. Yo no sé si usted en algún momento ha sido acusado por algo. Y posiblemente fue acusado por su hermano en su casa, por su primo, o probablemente fue acusado por algún compañero de trabajo frente a la gerencia de recursos humanos. Y tal vez esa acusación fue un poco más complicada porque no tiene que ver ahora con el Departamento de Recursos Humanos. Posiblemente esa acusación tiene que ver con un tribunal de justicia en Puerto Rico o en otro lugar. El acusador dice, fulano de tal cometió una falta o un delito. Esa falta la hace no apto ni apta para que goce de X privilegio. Para que goce de cierto beneficio. Qué sé yo, si usted es hermano en la casa y se tomó 3 mililitros más del jugo de China de su hermano dice, usted no se merece jugo de China en casa. Por lo menos yo en mi casa miraba así los vasos y veía quién tenía más y quién tenía menos. Y ustedes se ríen porque ustedes hacían lo mismo. O sus hijos hacen lo mismo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora, yo no, ellos. Si tal vez tiene que ver con un asunto de recursos humanos en su trabajo, hay un memo. Hay una notificación del Departamento de Recursos Humanos y dependiendo cuál sea el asunto que se trae a colación, pues puede haber una suspensión. O en todo caso, puede haber una cesantía. Y dependiendo, posiblemente puede haber hasta una acusación en algún tribunal. Lo que fuera, desconocemos el caso. Esto es algo hipotético. Si fuera un caso el del tribunal, esa acusación le dice, fulano de tal fue hallado cometiendo X cosa, o entendemos que cometió X cosa. Y Pablo es como si dijera, la ley de Moisés dice que usted merece un castigo, porque usted es un pecador. Pablo ha comenzado los primeros 4 capítulos de Romanos diciendo las razones por las cuales nosotros somos acusados y acusadas. Y fíjense que usted y yo enfrentamos acusaciones con mucha frecuencia. A veces en su relación de matrimonio, en algún momento, la pareja le dice, ¿qué fue eso que tú texteaste? ¿Con quién tú estabas hablando? Yo te vi. O posiblemente no tiene que ver con un asunto de esa índole, pero puede ver como que, ¿dónde estaba
el pedazo de bizcocho que yo dejé en la nevera. ¿Cómo que eso sí? ¿Cómo que se dice? Admisión de hechos, relevo de prueba, algo así es. Admisión de culpa, relevo de prueba. Algo por ahí está pasando, ¿verdad? Hay bizcochos desaparecidos en ciertas neveras de reparto metropolitano. Y se ríe también la fiscal. Mira, yo sé que fue, bueno, en la que yo ya nombré fiscal, yo sé quién fue que se rió. Es bromeando, es un asunto de especulación. Pero para haber una acusación tiene que haber un fundamento para que esa acusación, ¿verdad? Porque nadie puede ser acusado sin que, ¿verdad? Sin que se le pruebe, ¿verdad? Nuestro sistema de derecho dice que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Pablo ha dicho en estos 4 capítulos antes del capítulo 5, ustedes han cometido un delito. Y cuando ustedes lo han agarrado con las manos en la masa, lo han acusado, sea justa o injustamente, pudiera darse el caso que usted pierde la esperanza porque ese proceso es agobiante, doloroso y frustrante. Y a mí me parece que muchos de nosotros y de nosotras, de alguna manera vivimos en esa gran dificultad de sentir acusaciones o de lidiar con hechos no resueltos en nuestra vida. No estoy diciendo porque nos pasaron, fíjense lo que estoy diciendo ahora, porque tal vez los cometimos. Y vivimos con la tensión de lo que nosotros hoy experimentamos o el resultado de las miradas o de los tratos o de las relaciones que nosotros tenemos nos hacen sentir cada vez más sumergidos en nuestra culpa por aquello que nos agobia. Las huellas, como dijimos hace varias semanas atrás, nos permite identificarnos, pero también nos permite sentir texturas y sostener objetos. Es decir, hay cosas que nosotros sentimos por los hechos y que también a veces evidencia de dónde nos estamos agarrando. Yo quiero hacerte una pregunta de manera directa. La pregunta que quiero hacerte, además de esa ruta que has podido atravesar y las cosas que tus pisadas han transitado en el camino de la vida, la pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿hay algún área de tu vida en la que necesites hoy encontrar esperanza? ¿Qué te acusa? ¿Con qué luchas? ¿Qué hace eso que domina nuestra mente? Yo quiero que se vaya conmigo al libro de 1 Corintios capítulo 13. Y 1 Corintios capítulo 13 es uno de los textos bíblicos que más nosotros tendemos a leer y a disfrutar, particularmente porque tienen que ver con ese gran poema del amor que nos presenta el texto. Váyase conmigo 1 Corintios capítulo 13, versículos del 10 en adelante. Pablo ha escrito aquí en 1 Corintios 13 lo que él entiende que es su propuesta, ese poema del amor, que el amor todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que es sufrido, que no tiene envidia, que no hace nada inapropiado. Dice que el amor nunca deja de ser. Pero en el versículo 10, Pablo empieza hablando acerca de que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, y empieza a decir algo importante. Dice, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo pensaba como niño, yo juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. En otras palabras dice, hay momentos que usted y yo tenemos que pensar con madurez. Y sí, hay momentos que usted debe enfrentar con valentía a aquello que realmente hemos cometido y que ha sucedido y que necesitamos verdaderamente encontrar la libertad. Y dice, ahora, versículo 12, vemos por espejo
oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como hemos sido conocidos. Y dice, y permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, ¿qué ocurre en muchas ocasiones en la vida de la iglesia? Que hablamos de el amor, la fe y la esperanza, pero la esperanza a veces como que no entendemos cómo atajarla. Cuando hablamos de la fe, yo quisiera que veamos este diagrama que te vamos a mostrar aquí al frente. La fe, yo lo quisiera identificar en el día de hoy como aquello que nos apunta hacia arriba. Cómo de alguna manera nosotros nos relacionamos o entendemos que es nuestro proyecto de crecimiento hacia Dios. El amor, de manera circular, cómo se dan todas esas relaciones alrededor. Pero la esperanza tiene que ver con la ruta que me permite caminar hacia adelante. Y aquí es que viene el gran reto para muchos de nosotros y de nosotras. Miramos nuestro proceso de vida espiritual y de acercamiento a Dios como uno exclusivamente de pensar qué tengo que hacer para agradarle, qué debo leer para crecer, cómo me debo relacionar con los demás, pero no sé hacia dónde me dirijo en la vida. La situación es tan profunda, la situación es tan difícil. Aquella acusación que yo sigo percibiendo que me oprime es de tal manera que es como si me estuviese dando vueltas en el mismo lugar y no sé cómo experimentar la vida y dirigirme hacia donde Dios quiere que nosotros vayamos. Pablo empieza diciendo, nosotros somos justificados por la fe. Y dice, escucha bien, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa acusación de ese tribunal, mientras el fiscal o la ley de Moisés empieza con las acusaciones de lo que ha ocurrido, entra el abogado, que es Jesús de Nazaret. Y dice, miren, su señoría puede hablar con usted y habla con el juez. Si usted ha ido a un juicio, usted sabe que en algún momento alguna de las partes, el equipo de la defensa o el equipo de la fiscalía, en algún momento piden alguna audiencia con el juez. Y el abogado dice, su señoría, papi, ¿sabes que yo soy tu hijo? Ya él cumplió porque yo entregué mi vida en la cruz por él. O sea, yo no sé por qué estamos en este asunto si eso está prescrito ya. En la revisión del código, cuando yo entregué mi vida en la cruz y se derramó la sangre, fue absuelto. No, yo no entiendo por qué todavía hay que seguir lidiando con la acusación que se le está haciendo a este muchacho o a esta muchacha, si eso ya se resolvió. Y el Señor dice, es cierto. Está justificado. Y cuando está justificado, una persona, no hay que mirarla conforme al delito de su acusación, sino mirarlo por el mérito de su justificación. El hecho está en cómo se ve el acusado. Fíjese que no hay nada hoy que estemos hablando que lo acuse usted. Pero el problema es cuando usted se sigue acusando a usted mismo y vive desesperanzado. Y ya es libre. Ya el juez le dijo, usted es un ser humano libre, vaya y no peque más, no delinca más. Disfrute la vida. Pero seguimos luchando constantemente con aquello que nos aterroriza. A mí me parece que este detalle es bien importante que nosotros lo pensemos porque creo que muchos de nosotros perdemos el enfoque de entender que el proyecto de tribulación o prueba es un proceso en el cual debemos crecer y Dios se quiere glorificar. Váyase ahí otra vez a Romanos capítulo 5, versículo 3. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, escucha bien, que la tribulación produce
paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y esa esperanza, mi querido hermano, no debe avergonzarnos. El saber que hay algo que Dios quiere trabajar y que va a hacer a pesar de lo que estemos experimentando, no puede hacernos sentir que es imposible salir de donde estamos. La esperanza no avergüenza porque el amor, eso que Pablo dijo en Corintios, que no deja de ser derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado para que aún Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por nuestros pecados. Pero el asunto es cuando usted se sigue viendo acusado, cuando debe ser un hombre y una mujer libre. Vive sin esperanza. Vive en el infierno. ¿Qué es el infierno? El cese de toda esperanza. Y cantamos gloria a Dios en el cielo, pero vivimos en nuestros propios infiernos, sin esperanza. El miércoles aquí tuvimos un estudio bíblico. Y una de las cosas que hablamos es que cada vez que ocurría una masacre, yo quisiera decir que es la primera, y que por lo general el otro día nos llamaban a la oficina. El jueves de la mañana llamó un compañero, pastor amigo, el director de asuntos de base de fe de la Fortaleza, el pastor Luis Roy. Llamó para un asunto y él me dice, de las pocas veces que no oigo la prensa en la mañana, me dice, no, es que estoy bregando con esto que pasó en Yauco. Yo no sé de qué estás hablando. Muchachos, que mataron a una señora, una muchacha, a la mamá, al hermano, y él se suicidó, y él trabaja aquí en Fortaleza. Estamos bregando con eso ahora. Por la tarde llamaron los medios a casa. Y llega un momento que uno dice, ¿hasta dónde vamos a ir hablando de la misma cosa? Porque las respuestas son las mismas. Y estamos en el ciclo. Y hablamos del círculo del amor. Pero no estamos dando la ruta real de la esperanza que las cosas puedan cambiar. Y es terrible, mis queridos hermanos, cuando en un país que aspiramos a la libertad, en la realidad minúscula de las relaciones humanas al interior del hogar, hayan cárceles, infiernos desesperanzados por un maltrato marital que usted y yo no debemos legitimar. Nuestro país vive una cultura de violencia horrible, marcado por la desesperanza. Y llega un momento que usted y yo no podemos ignorar lo que está ocurriendo, porque nos sigue explotando en la cara. ¿Cómo podemos vivir un evangelio que deje huellas de esperanza? En las huellas de un país ensangrentado y desesperanzado. Yo creo que vayamos al libro de Juan capítulo 9.
Y Juan capítulo 9 tiene un relato de un hombre ciego que Jesús se le acerca. Y Juan capítulo 9 tenemos un caso bien particular porque Jesús se encuentra con este ciego después de haberlo sanado. Vamos a leer el versículo 35, pero yo le voy a explicar lo que pasa en esos primeros 34 versículos, abuelo de pájaro. Hay un muchacho que es ciego, ciego de nacimiento, Jesús lo sana, y la gente que estaba con él se molesta porque Jesús lo sanó un día de reposo. Los papás le sacan el cuerpo y al nene lo botan de la sinagoga, ¿verdad? Así que esto es un muchacho que luego de haber experimentado lo que entendíamos que era necesario para tener calidad de vida, su propia gente lo expulsó de manera que vivió sin esperanza. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, imagínese por un momento que este muchacho nunca había visto o veía mal, con dificultad. Acaba de recibir la vista y su propia familia le saca el cuerpo porque le tenían miedo a los líderes religiosos sinvergüenzas de esa época. Esos mismos líderes lo botan. Le falló su familia, le falló los líderes religiosos. Y luego de recibir lo que tanto necesitaba, está otra vez a la intemperie sin esperanza. Y viene Jesús. Porque Jesús escuchó que aun cuando ya él tenía vista, seguía siendo vista como un acusado. En aquella época, de hecho, si usted ve el primer versículo, la pregunta es, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Hay acusación frecuente, como muchos de nosotros vivimos con esa acusación. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue? Eso te pasa por lo que tú hiciste. Eso pasa por lo que te pasó, por lo que ocurrió. Y Jesús se le acerca y le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y a mí me parece extraordinario lo que hace el Evangelio de Juan, porque pudo haber dicho, ¿para qué voy a creer si la misma gente que estaba conmigo me votó? Y Jesús le dice, él dice, ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dice, pues la has visto y el que habla contigo, él es. Y yo quiero decirte hoy que si tú has perdido la esperanza, si lo que está pasando al interior de tu hogar te ha hecho perder la esperanza, si lo que ha pasado en tu cuadro de salud te ha hecho perder la esperanza, yo no estoy hablando si hay sanidad, yo no estoy hablando si hay restauración matrimonial, pero que hemos perdido la esperanza. El Señor sabe que te votaron. El Señor conoce las pisadas que has atravesado. Y viene donde ti y te dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Le has visto? El que está hablando contigo eres. Y dice que respondió, creo, Señor, y le adoró. Porque se encontró con la fuente de su restauración y de esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice algo importante Pablo cuando está terminando. Y aquí en Romanos capítulo 15, versículo 13, Pablo dice, escuche bien, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu
santo. ¡Wow, papo! Y el Dios de la esperanza te llene de todo gozo y paz. Porque la esperanza no avergüenza. La esperanza cubre y nos permite entender que sí es posible tener una nueva ruta que Dios tiene para el corazón. Te pregunto hoy, y con esto culmino, ¿hay algún área de tu vida en la que necesites encontrar esperanza en el día de hoy? ¿En dónde hoy necesitas experimentar esperanza? Nuestras pruebas no son en vano, son un proceso divino de formación. El deseo es que tengamos gozo y paz para ser portadores de esperanza en un mundo necesitado. Y te tengo que preguntar, ¿en qué áreas de tu vida necesitas renovar tu esperanza en Cristo? Te invito a bajar tu rostro en esta mañana. Lo primero que quiero decirte, no hay razón para que vivas en acusación. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Jesús vino al mundo para entregar su vida por todos tus pecados. Y esas acusaciones que te han hecho una y otra vez, viene el abogado y dice, tu señoría, Señor, ya eso prescribió, la sangre fue derramada, en mi misericordia le alcanzó. Es libre. Ahora bien, es posible que hayas salido de ese tribunal de acusación en la vida todavía desesperanzado, porque piensas que es imposible encontrar dignidad, que es imposible encontrar restauración, que es imposible encontrar transformación, que la prueba de alguna manera se ha constituido en algo que pareciera que es interminable y no puede producir un nuevo tiempo. Hoy ha venido el Señor, porque sabe que te expulsaron, porque sabe que has sido acusado, y te ha dicho, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Tal vez necesitas adorar al Señor y encontrarte con Él. Si esta mañana tú estás en este lugar, miren, no le busque mucha vuelta, Dios lo trajo aquí. El Señor te trajo aquí. El Señor conoce tu corazón y puso en la agenda del calendario que el 28 de enero del 2024 ibas a estar en la iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana, porque era importante que escucharas que no había necesidad de sentirte como el acusado o la acusada, sino como el justificado y la justificada por la sangre de Cristo. Eso sí, hace falta seguir a Jesús. Porque de lo contrario, vivimos en el ciclo de la acusación, del pecado y de la deformación. Cuando el Señor quiere transformar tu corazón en el día de hoy.